Seguimos en la noche. El caso de la viceministra de la Juventud, Karina Bolaños, entra a ser parte de la interminable lista de escándalos protagonizados por funcionarios públicos. La salida a la luz pública del comportamiento privado de algunos políticos ha afectado seriamente su imagen y en algunos casos ha desembocado en investigaciones de carácter penal. El revuelo causado por el video de la ex viceministra de Cultura, Karina Bolaños, se suma a la lista de escándalos sexuales que han trascendido la esfera privada y sacudido la opinión pública. Uno de los casos que mayor conmoción causó fue el del expresidente paraguayo Fernando Lugo, ex obispo católico que durante su ejercicio como prelado sostuvo relaciones sentimentales con varias mujeres. Es cierto que hubo una relación con Viviana Carrillo. Ante ello, asumo todas las responsabilidades que pudieran derivar de tal hecho, reconociendo la paternidad del niño. Otra de las relaciones controvertidas de exmandatarios fue la sostenida por el expresidente argentino Carlos Menem con la diputada Marta Mesa durante su primer periodo presidencial. De esta relación nació Carlos Nair Mesa. La mujer que sostuvo una larga batalla legal para lograr que su hijo fuera reconocido por el político, presuntamente se suicidó debido a un estado depresivo intenso. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez también generó polémica cuando confesó en el año 2009, durante una alocución televisada, que visitaba prostíbulos en su época de subteniente del ejército. Yo también iba a veces, me confieso. Yo, pecador, me confieso. Es que a uno se lo lleva el grupo y ¿cómo iba a negarse? Mi mamá tenía un viejo jeep que pasaba lleno de subtenientes y los prostíbulos, eran uno de nuestros destinos. Un escándalo de mayor alcance ocurrió en Italia cuando un tribunal de Milán le abrió investigación al primer ministro Silvio Berlusconi, acusado de prostitución de menores. Unas grabaciones divulgadas este año revelaron que el primer ministro sabía que la bailarina Ruby Rompecorazones tenía 17 años al momento de tener relaciones sexuales. En los Estados Unidos, el comportamiento de varios políticos en su vida privada ha afectado su carrera política. Tal es el caso del congresista demócrata Anthony Weiner, que se vio obligado a renunciar el año pasado luego de la publicación de varias fotos suyas en ropa interior en una red social. Sin embargo, el caso que sacudió la opinión pública a nivel mundial fue la relación sostenida por Bill Clinton con la ex becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Yo sí tuve relaciones con la señorita Lewinsky, cosa que no fue apropiada, de hecho fue un error. Señor Jaime Narváez, coordinador de la Cumbre Internacional de Marketing Político y director de la empresa Pentamarketing de México, está comprobado, como lo veíamos en el reporte, que cuando se trata de figuras públicas, la frontera entre la vida privada y la vida pública pues prácticamente no existe. ¿Debió haberlo pensado dos veces Karina Bolaños antes de grabar este video? Sí, y yo creo que su incursión en la vida pública no tiene 2 años. Debió haber, fue un error haberse grabado porque daba un material que ahora se sacó y cuando cualquier persona, por lo menos en Latinoamérica, va a ser candidato, lo primero que tiene que revisar es tener un expediente limpio, no tener problemas que cuando sea funcionario público salgan a la luz y le provocan este tipo de escándalos. Eso es muy importante. Por supuesto, hay casos que estábamos reflejando en el informe que son casos que han terminado en investigaciones de carácter penal. Por supuesto, hay que guardar la distancia con el caso de la ex viceministra, que no podría terminar en esto, pero ¿debería abrirse alguna investigación de carácter ético por esto? Pues más que ético, sí de esclarecimiento de los hechos. Yo creo que la presidenta Chinchilla está obligada a hablar con más claridad del caso. Yo creo que Karina Bolaños tiene el derecho de réplica de dar su versión en un tono sereno de cómo han pasado las cosas. Y sí debe de investigarse por salud pública las razones de quién tiene esos objetivos políticos para haber sacado el video de esta forma. ¿Y qué lleva a que una presidenta como Laura Chinchilla tome esta decisión? ¿Puede tapar un escándalo de este tipo? Yo creo que más que taparlo, debe de tratar de evitar más desgaste a su gobierno. Ya tiene encima que 7 de cada 10 costarricenses piensan que hay corrupción en su gobierno. Y si no maneja bien este tema, también la afectación, también el desgaste va a ir a su gobierno y puede tomar decisiones equivocadas. Señora Ana Carcedo, ¿cree usted también, y a propósito de lo que estábamos conversando con el señor Narváez, que debiera abrirse una investigación ética en Costa Rica por lo ocurrido con la funcionaria Bolaños? No puedo estar más en desacuerdo con el señor Narváez cuando dice que hay que tener un expediente limpio. La vida privada
no es de incumbencia de nadie, y yo estoy absolutamente en contra de que se metan elementos morales que siempre responden a una cierta moralidad de algunos sectores en lo que es el expediente personal de una persona. No, a mí me parece que es un atraso terrible de la política, atraso que tienen los gringos, indudablemente. En Estados Unidos se mueven por esa lógica, pero a mí me parece que sea un atraso terrible que en Latinoamérica tratáramos de imponer esa lógica de que la política también tiene que inmiscuirse en la vida personal de las personas que hacen política. Estoy en total desacuerdo. Ahora, claro que hay que hacer una investigación. Yo haría una investigación, digamos, no yo porque yo no hago investigaciones. Claro que hay que hacer una investigación de quién ha estado, una investigación penal, porque esa mujer ha sido objeto de un delito, ¿verdad? Pero una investigación de ética sobre ella, bueno, perdónenme, en la vida privada cada quien se relaciona con personas. Mientras no daña a nadie, toda persona es una persona adulta. Mientras sea una persona adulta, tiene derecho a hacer con su vida privada lo que quiera. Es la persona que divulga lo que otra persona en su vida privada hace quien comete el delito. Y es ahí donde se debería de investigar. Pero yo, desde luego, me aterro de pensar que en Latinoamérica se nos quiera meter la lógica norteamericana de que la vida privada tiene que estar impoluta, porque ¿qué es una vida impoluta? Por Dios, si nuestros estados no tienen el delito de... hace muchos años que dejaron de tener como delito el tener relaciones con otras personas fuera del matrimonio. Eso ya no es un delito, eso compete a la vida privada. Sí. Entonces, yo no quisiera que en Latinoamérica nos introdujeran esa lógica, que es una mojigatería, ¿verdad? La mojigatería en la política, porque eso termina siendo un cuestionamiento eminentemente para las mujeres. ¿A quién se le destruyó su carrera? A Mónica Lewinsky, no a Bill Clinton. Señora Gloria Valerín, usted como exministra de la Condición de la Mujer, ¿cómo cree que han sido lesionados los derechos de la mujer en este caso particular, el de la señora Bolaños? Me parece que muy gravemente. ¿Sabe por qué, Jason? Porque a las mujeres costarricenses nos ha costado muchísimo poder reivindicar muchos de nuestros derechos. En realidad, hay otra parte de esto que es importante destacar. La reacción de la mayoría de los ciudadanos ha sido de repudio a la decisión de la presidenta Chinchilla. Y eso lo que le indica es que en Costa Rica las personas hemos cambiado y hemos cambiado para bien. Pero estas actitudes, estas decisiones, por supuesto que el mensaje, ¿cuál es el mensaje que las niñas y las adolescentes reciben? Si usted es mujer y hace un video, eso le puede costar su familia, su trabajo y toda su vida social. Si usted es hombre y hace eso, como en el caso de este señor, que fue presidente ejecutivo de ahí a Oscar Núñez, eso no significa nada. Él renunció como un mes o mes y medio después. Pero entonces el mensaje que usted le está mandando a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres en general y a los hombres de este país es que si usted es mujer, hay cosas que no puede hacer porque si no, todo el peso de la ley, pero que si usted es hombre, sí las puede hacer. Y entonces, haber dejado a la ex viceministra en su puesto no hubiera perjudicado al gobierno de Laura Chinchilla, ¿qué tanto se hubiera visto afectada la presidenta? Vea, yo creo que doña Laura tenía en sus manos la posibilidad de haber hecho de esto una verdadera lección para el pueblo costarricense, en la que todos creciéramos y todos aprendiéramos. Si ella hubiera llamado a la funcionaria, hubiera conversado con ella y a partir de un análisis de la situación conjuntamente hubieran llegado a la decisión de que efectivamente que eso trascendiera a la vida pública, tenía unas consecuencias negativas para el ejercicio de su función y que habían tomado la decisión de que era mejor que ella se retirara, pues la gente tal vez lo hubiera visto de otra manera. Pero es que vea qué grave, Jason, figúrese que ella está siendo objeto ella es víctima de un chantaje desde hace varios años por ese video. Si la presidenta lo que hace es despedirla, pues ¿cuál es el mensaje para los chantajistas? Háganlo, porque eso rinde frutos, ¿verdad? Si el chantajeado no accede a las peticiones, efectivamente puede caer sobre él todo el peso de la ley. No, a mí me parece que debía haber
en primer lugar, ordenado una investigación o haberle pedido al Poder Judicial, a la Policía Técnica Judicial, que investigara quiénes estaban detrás de ese chantaje, porque permitir el chantaje es todavía más grave, ¿verdad? Para un gobierno dejarse chantajear es todavía más grave. Yo creo que podían haber dado una lección en el sentido de que el chantaje es inadmisible, de que no va a tener frutos y que además, por ser mujer, no se va a castigar a una persona, ni se la va a discriminar, ni se la va a dejar sin trabajo, ni se la va a lapidar, como en el caso de esta muchacha. Señora Gloria Valerín, exministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, queremos darle las gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. A sus órdenes y muchas gracias a todas las personas que nos pueden ver. Gracias. Muchas gracias. Señor Jaime Narváez, ¿usted qué piensa? ¿Que la presidenta Chinchilla desaprovechó una excelente oportunidad en su condición de mujer para haberse solidarizado con este drama de su viceministra? Sí, quizás sí lo desaprovechó porque pudo haber manejado el asunto de otra forma, no solo por un tema de género, sino por un tema de resultados y quizá con un efecto más positivo para limpiar un poco eso de lo que ella tiene de una muy mala imagen de su gobierno. Quizás sí desaprovechó una oportunidad política que pudo haber manejado de otra forma. ¿Cómo la hubiera asesorado usted, por ejemplo, en un caso de estos? Pues simplemente lo primero que habría que hacer, cuando hay una crisis, lo primero que se tiene que hacer es salir a dar la cara con información específica, hablando con la verdad, hablando con congruencia. Una conferencia de prensa donde dan la cara a las dos, donde dicen, este es se me ocurre un video viejo, nada tiene que ver con los resultados ni las políticas públicas que ahora están ejerciendo en Costa Rica y que vamos a seguir para adelante y estamos un gobierno, hay muchos problemas en Costa Rica, pero tenemos solidaridad y congruencia con lo que estamos haciendo en el gobierno, quizá de esa manera. Y otra forma, y seguir informando permanentemente con un buen manejo de medios, con muchas entrevistas, dando cada quien su versión y hubiera sido un menor costoso, quizá menor costo político, para lo que está haciendo ahora y que se puede equivocar nuevamente. Señora Ana Carcedo, ¿y la presidenta Chinchilla todavía está a tiempo de actuar, de resarcir este escándalo político, a salir en favor de su ex viceministra? Es que lo que ocurre es que no solamente no rectifica, sino que cada vez hace las cosas peores, porque ella fue la que destituyó a Karina Bolaños. En un primer momento el ministro de Cultura dijo que Karina no tenía ningún problema, que había sido una excelente profesional trabajando, que no había ningún problema. Desde el ministerio no había ningún problema, que era una decisión de la presidenta. Y hoy aparece la presidenta callándose, ella ya no quiere decir nada, pone al ministro de Cultura a dar la cara por una decisión que ella ha tomado, a que sea el ministro de Cultura el que diga que podría estar dañando los proyectos del ministerio, y además, hipócritamente, porque nadie la podemos creer, le dice al Instituto de la Mujer que apoye a Karina en la denuncia que tiene que poner por haber sido chantajeada. Es decir, no hay solución, o sea, no hay manera de que ella ponga la cara, responda por lo que ha hecho y diga esto se puede hacer de otra manera. No hay manera porque cada vez se va más allá y más allá y más allá. Entonces, en lugar de responder ella misma por lo que ha hecho, lo que está haciendo es involucrar a otra gente para que la parapeten a ella. Entonces, yo veo que es muy difícil. Claro que podría hacerlo. Claro, se hace mucho tiempo que podría haber dado un viraje y en particular responder a la expectativa que se tenía de solidaridad con las mujeres por ser la primera presidenta mujer. Hace mucho tiempo que podría haber hecho las cosas y nunca va a ser tarde para que lo haga, pero no está en esa ruta. Indudablemente no está en esa ruta y más bien lo que está haciendo es continuamente demostrar que el hecho de ser mujer no implica para nada que eso tenga que ver con apoyar derechos de las mujeres. Esa es su trayectoria y en esa trayectoria sigue. ¿Usted quería decir algo, señor Narváez, al respecto? Sí, que efectivamente la presidenta Chinchilla pudo haber salido con una mejor posición porque el ministro está diciendo que efectivamente sus resultados son intachables, entonces había elementos para defender en una buena posición a la exministra Bolaños. Nos vamos a una nueva pausa en el programa La Noche, ya regresamos a propósito de este video que ha desatado un escándalo en América Latina. Ya volvemos.